Olá, turma do oitavo ano, vamos para a nossa aula de espanhol dessa semana. Iniciaremos com a correção das páginas 106, 107, 108, 109 e 110. Muito bem. Iniciando na página 106, vamos lá. Marca el pronombre correcto para sustituir a los objetos directos, subrayados en las frases. Mis padres están muy ansiosos por mi fiesta de graduación. Por eso quiero homenajear a mis padres. Podemos trocar o mis padres por los. Por eso quiero homenajearlos. Vosotros sabéis que son mis padrinos y voy a invitar a vosotros para mi fiestas de graduación. Podemos trocar o a vosotros por os. Vosotros sabéis que são os meus padrinhos. E vou a invitar-los para mi festa de graduação. La fiesta será um éxito porque todos ajudam a preparar la fiesta com muita dedicação. Podemos trocar o la fiesta por la. La fiesta será un éxito porque todos ayudan a prepararla con mucha dedicación. Nosotros no sabemos qué ropa elegir para el día de la fiesta. ¿Puedes ayudar a nosotros con algunas sugerencias? Podemos trocar a nosotros por nos. Nosotros no sabemos qué ropa elegir para el día de la fiesta. Pode ajudar-nos com algumas sugerências? Muito bem, vimos aí a regra de colocação do pronome do objeto direto, né? Se ele tiver no infinitivo, no indicativo, no subjuntivo e no imperativo negativo, vem antes. Se tiver depois de um conjugado, um verbo conjugado no imperativo afirmativo, no infinitivo ou no gerúndio, ele vem depois do verbo. E no caso, alguns podem vir antes ou depois, caso tenham dois verbos juntos, nunca no meio. Sendo um verbo no indicativo, né? E o outro no gerúndio ou no infinitivo. Muito bem, vamos lá. Elija un pronombre de recuadro para completar a cada frase y escribirlos en el lugar adecuado. Fui a tu fiesta de graduación y todos tus amigos me saludaron com muita alegria. Por que o me veio na frente? Porque o saludaram está no indicativo. Hija, es muy bueno escucharte hablar de la fiesta com tanta animação. Porque ele está depois? Porque o verbo escuchar está no infinitivo. Por isso ele veio depois. Ana, não sabemos preparar la feijoada. Tu madre nos ajudará. Porque veio antes? Porque o verbo ajudará está no indicativo. ¿Viu? Por isso vem antes. Las invitaciones de la fiesta están belíssimas. Quando van a entregarlas? Veio depois, por quê? Porque o verbo entregar está no infinitivo. La feijoada é um prato típico brasileiro. E mi madre la sabe preparar. Porque ele está antes. Porque ele pode ser antes ou depois. Porque tem um verbo conjugado e um verbo no infinitivo. Não pode ser no meio, como estava aqui. Então só pode ter antes. Mas podia ser assim. La feijoada é um prato típico brasileiro. E mi madre sabe prepará-la. Entenderam? Vamos continuar. Associe as frases do exercício anterior a las regras de colocação de pronombre.
El pronome va antes porque los verbos están conjugados. A, C y E. El pronome va después porque el verbo está en infinitivo. B. El pronombre va después porque hay dos verbos y no se puede ponerlo entre los dos verbos. D. Muito bem. Identifica los errores de colocación de pronombres y reescribe las frases para corregirlos. Las invitaciones están en la secretaría del colegio. Mañana pueden las comprar. O erro está onde? Aqui, ó. Pueden las comprar. Por que o erro está aqui? O pronome, né? Não pode ficar no meio de dois verbos, que é o verbo puede e o verbo comprar. Então, o certo seria: las invitaciones están en la secretaría del colegio. Mañana puede comprarlas ou mañana las pueden comprar. Estabas en las fiestas. Los alunos não vieron-te. Não vieron-te. Então, o erro, bem aqui. Por quê? O verbo vier está conjugado. Então, estaba en la fiesta. Los alunos no te vieron. Por isso ele vem antes, porque o verbo está conjugado. Si vas a la fiesta mañana, creo que vamos a nos encontrar. Muito bem. Si vas a la fiesta mañana, creo que vamos a encontrar-nos. Lembre-se, se o verbo está no infinitivo, o pronome tem que vir depois dele. Então era para o nos estar aqui. Si vas a la fiesta mañana, creo que vamos a encontrar-nos. Vosotros sois amigos de infância. Seguro que Carol invitaros a su fiesta de graduación. Vosotros sois amigos de infância. Seguro que Carol os invitará a sua festa de graduação. Por que esse os deveria estar bem aqui? Porque o verbo invitar está conjugado no indicativo, viu? Carol invitará. Por isso ele teria que vir bem aqui. Carol os invitará a sua festa de graduação. Mi padre está nos ajudando a armar las carpas para la fiesta. Mi padre nos está ajudando ou está ajudando-nos a armar las carpas para la fiesta. Por que está errado? Qual é o erro? Porque o nos está entre dois verbos e ele não pode ficar entre dois verbos, não é? Ele pode vir antes ou depois dos dois verbos. Então, mi padre nos está ajudando ou mi padre está ajudando-nos a armar las carpas para la fiesta. Muito bem. Assinale a única frase em que se pode mudar o pronome de lugar e justifique sua escolha. Justifica tua eleição. No caso é A, B. Vamos lá. Nuestros invitados são muito especiais. Vamos a recibirlos com muita alegria. Por quê? Como há dois verbos seguidos do conjugar, vamos e outro infinitivo, recibir, se puede poner el pronombre después del segundo verbo ou antes del primeiro, pero nunca entre eles. Ou seja, o único que pode fazer mudança é no caso aqui los. Vamos a recibirlos ou los vamos a recibir com muita alegria. Então, o único que pode fazer essa mudança é a B. Vamos lá.
Continuando com a atividade correção. Mire las imágenes y escribe el nombre de los animales correspondientes. El saltamontes, que é o gafanhoto, la hormiga, que é a formiga, el conejillo de las Indias, porquinho da Índia, el canguro, canguru, la tarántula, a tarântula, las orugas, las lagartas ou larvas. No caso aqui são larvas. Continuando. Escute el audio una vez más y complete las frases con las palabras correspondientes. Las tarántulas se consumen fritas. Es común que se preparen hamburguesas con carne de canguro. Las personas que consumen esos platos consideran raros, los clasifican como sabrosos y nutritivos. Muchas personas sienten asco de tan solo escuchar el nombre de algunos platos típicos, considerados raros. La carne de canguro es fuente de proteína, hierro y zinc. Classifique as frases em verdadeiras ou falsas segundo o texto. Segundo o áudio. El consumo de carne de canguro se legalizó en todo el mundo en 2010. Falso. Escamole es el nombre dado a los huevos de hormigas. Verdad. El consumo de insectos solo es común en regiones de América Latina y África. Falso. En China se consume sopa de saliva de pez. Falso. El consumo de insectos puede ser una alternativa para las personas que no tienen acceso a los alimentos. Verdad. Australia importa carne de canguro de más de 50 países del mundo. Falso. ¿Cuál es tu opinión sobre los hábitos mencionados en el audio? ¿Considera posible clasificar las costumbres alimentares de los pueblos como raras ou exóticas? Explica tua resposta. No caso é pessoal. São comidas exóticas. Não sei dizer que seriam boas ou ruins. Muito bem. Agora vamos à nossa parte de atividade. Una de las preocupaciones de algunos miembros del grupo de moradores del distrito era que las carpas de comidas no ofrecían solamente comida chatarra, como sanduíches y alimentos fritos. Por isso, se reunieron y debatieron diferentes textos para concientizar a todos del grupo sobre los riesgos de la comida chatarra y ayudar a la elección de las carpas de comida para la fiesta. Leamos el texto y faz las actividades propuestas. Aunque es uno de los alimentos preferidos de muchos, nos sobra recordar en qué consiste y cuáles son los riesgos reales de esta comida. Com frequência se utiliza o término comida chatarra para referir-se a alimentos não saludáveis. Pero es la línea que determina que é saludable e que no, muitas vezes é difusa. Por isso, é importante saber exatamente quais alimentos se considera chatarra, que se pode fazer quando esse tipo de comida predomina em nossa dieta. De acordo com a EAE Business School de Espanha, Colômbia é o mercado com maior potencial de crescimento para as empresas de comida rápida ou chatarra, lo qual refleja o alto consumo deste tipo de alimentos no país. No caso, pessoal, que é a comida rápida, chamado fast food. Pero, que é exatamente a comida chatarra? Es la que incluye todos aquellos alimentos que no aportan valor nutricional, pero que se suman calorías, azúcar, sal y grasa saturada, además de conservantes como las salas de nitro y nitritos. Dentro de ese grupo de alimentos, los ejemplos típicos son las hamburguesas, pizzas,
peras calientes, empanadas, helados y postres, entre otros. En términos generales, la comida chatarra genera los siguientes perjuicios en el organismo. Aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares debido al exceso aporte de grasas saturadas y trans, las cuales aumentan el colesterol malo, LDL, y bajan el colesterol bueno, o HDL, además de los triglicéridos. Aumenta el riesgo de hipertensión debido al exceso de sodio. Incrementa el riesgo de diabetes tipo 2 y resistencia a la insulina, ya que contiene exceso de azúcares y bajo aporte de fibra. Aumenta el riesgo de sobrepeso y obesidad, por el aporte excesivo de calorías, grasas, carbohidratos o harinas y azúcares. Aumenta el riesgo de deficiencias nutricionales, ya que estos alimentos son bajos en fibras, vitaminas, minerales, grasas saludables. ¿Existe la comida chatarra sana? Es posible darle rienda a los antojos de la comida chatarra en su versión sana. Si le gusta mucho ese tipo de comida, puede comerla, pero la sugerencia es que lo haga con la versión sana. E se não tiver uma versão saudável dela, basta comer com moderação. Aqui van dos ejemplos de sencilla preparación. Taco mexicano sano. Se utiliza una tortilla de harina de trigo integral o maíz y le adicionamos atún, lechuga, tomate, cebolla, aguacate o guacamole y pimienta al gusto. Ou pizza de pollo saludable. Se utiliza pan árabe, servilleta, esparcimos pasta de tomate sin azúcar, pollo desmenuzado, champiñones, queso pera light y un chorrito de aceite de oliva. Se mete al horno tostador hasta que se derrita el queso y le adicionamos unas hojas de rúgula. Muito bem. Com isso vem a nossa atividadezinha, nossa primeira atividade de hoje, página 112. E na página 103 tem uns áudios para escutar. Em diversas regiões do mundo hispanohablante se observa que a S se pronuncia de maneira aspirada. Há regiões onde essa aspiração produz incluso a perdida do sonido de la S. Vamos ouvir o áudio 23 e prestar atenção. (23) Después de bailar, todos van a comer. Queremos que la fiesta sea lo más intensa posible. Serán más de 300 graduados este año. Muito bem, vamos ouvir de novo agora com certas pausas. 23. Primeiro, em Espanha, Andaluzia e Canária. Em Hispanoamérica, Centroamérica, Venezuela, Costa del Ecuador y Perú, y en parte de Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolívia, Chile y Colombia. Y de manera general, los fenómenos de aspiración o pérdida de la S ao final se observam em determinados grupos sociais ou geográficos. Ou seja, depende muito do local da região. Mas vamos ouvir mais uma vez. Después de bailar, todos van a comer. Queremos que la fiesta sea lo más intensa posible. Serán más de 300 graduados este año. Muito bem. Agora, a outra aqui. Escute as frases e subraye os casos de aspiração de la S. Vamos escutar essas frases aqui no áudio e vocês vão
sublinhar todas em que ocorre a mesma coisa que ocorreu aqui, ou seja, o S não é quase perceptível no final de algumas palavras ou sílabas. Áudio 24. 24. A. Empezamos a arreglar las carpas muy tarde. B. Hay algunas comidas que nos dan asco. C. Es muy raro comer insectos. D. Todos queremos hacer una fiesta de las naciones. E. Nuestros padres van a participar de una danza con los graduados. Vamos ouvir mais uma vez. 24. A. Empezamos a arreglar las carpas muy tarde. B. Hay algunas comidas que nos dan asco. C. Es muy raro comer insectos. D. Todos queremos hacer una fiesta de las naciones. E. Nuestros padres van a participar de una danza con los graduados. Muito bem. Caso precisem, fiquem voltando à videoaula para responder a atividade. Aqui também tem as páginas 114, 115 e 116. Muito bem. Com isso a nossa aula vai chegando ao final. Bons estudos. Tchau.